webinar del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los niños vinculados con los grupos armados designados como organizaciones terroristas, organizado por el grupo de trabajo CAFAG. Este webinar tendrá una duración de 1 hora y media. La mayor parte de la primera hora se dedicará a 3 presentaciones y luego tendremos los últimos 30 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Yo sé que el webinar de hoy durará exactamente 1 hora y media. Así que yo sé que el enlace de Zoom terminará después de ese momento. Entonces, por favor, eh, les pido que si tienen preguntas, que por favor no podremos responder las preguntas de inmediato, sino que las dejaremos para el final. Entonces, les pedimos a los colegas que estén interesados en hacer preguntas a que lo hagan en el chat. Recopilaremos las preguntas del chat durante las presentaciones y las responderemos al final en la sesión de respuestas y preguntas. Como creo que ya saben, la traducción simultánea también está disponible y se puede acceder a ella a través del botón en la parte inferior derecha de su pantalla de Zoom. De nuevo, si necesitan interpretación, pueden acceder a ella en la parte inferior derecha de su pantalla. Antes de hablar del tema principal de nuestro webinar de hoy, yo quisiera cederle la palabra a Sandra del grupo de trabajo, porque nos van a dar un poco de informaciones sobre el trabajo de ese grupo de trabajo. Y también nos comentará un poco más sobre el webinar de hoy. Sandra, por favor. Sandra, can you hear us? Sandra, ¿nos escucha? Thank you, Christine. Muchísimas gracias, Cristina. Hi, everyone. Hola a todos y todas. Quisiera decirles que me complace enormemente verlos a todos presentes aquí hoy. Yo soy Sandra Meñón, yo trabajo en el grupo de trabajo y quisiera comentarles que este webinar es parte de una serie de webinars que estamos organizando con el grupo de trabajo de CAFAG. Esto se está difundiendo en línea mediante un live stream y responderemos sus preguntas en cuanto a la práctica comunitaria. Sí, yo soy Giovanna Bio, yo soy consultora de UNICEF para los niños que tienen vínculos percibidos con grupos armados designados como terroristas. Me complace enormemente ver las conversaciones y charlas de hoy. Te paso la palabra, Cristina. Muchísimas gracias. El reclutamiento y el uso de niños por parte de grupos armados designados como terroristas no es un fenómeno nuevo. Todos estamos familiarizados con el reclutamiento y uso de niños por parte del LRA en el norte de Uganda y del LTTE en Sri Lanka. Esos son grupos reconocidos como organizaciones terroristas. También estamos familiarizados con la forma en la que las agencias de protección infantil respondieron al reclutamiento y uso de niños y niñas en esos contextos, trabajando con los niños afectados y sus familias y comunidades en la programación para abordar la vulnerabilidad al reclutamiento, así como para apoyar una reintegración segura y significativa, así como los esfuerzos que destacan los derechos de estos niños, exigiendo la rendición de cuentas de quienes han cometido violaciones contra los niños. So we know that we have experience of Sabemos que tenemos experiencias en un trabajo correcto en cuanto a estos niños que han sido reclutados por organizaciones designadas como terroristas. En los últimos años hemos visto un aumento en los conflictos donde están presentes grupos armados designados como terroristas y la respuesta de la comunidad internacional a estos grupos.
También hemos visto un aumento continuo en el reclutamiento de niños y niñas por las partes en conflicto, incluidos estos niños. Si bien las agencias de protección infantil continúan abordando el reclutamiento y apoyando la liberación y reintegración de CAFAG, los niños que han sido reclutados por grupos armados designados como terroristas enfrentan desafíos particulares en relación con el respeto de sus derechos y el acceso al apoyo de reintegración, incluido el riesgo de detención por asociación real o percibida. Having challenges and access to reintegration support. And this Estos includes niños tienen un reto en cuanto a su detención o asociación real o percibida. Hoy estamos encantados de que nos acompañen una serie de expertos de agencias clave de protección infantil que hablarán sobre este tema. Estos incluyen a Julia Jordan, que es asesora de protección infantil de CICR, Janine Morna de Watchlist y Bridget Kennedy Pfister, que es especialista principal en protección infantil de UNICEF. Julia, Janine y Bridget discutirán consideraciones importantes para apoyar los derechos y necesidades de los niños que han sido reclutados y utilizados por grupos armados designados como terroristas. Bueno, ahora le paso la palabra a Julia. Julia de la CICR. Muchas gracias, Julia. Muchísimas gracias, Christine. Hola a todos. Muchas gracias por invitar a la CICR para esta conversación hoy. Esto tiene un objetivo muy específico. Esta sesión tiene un propósito apremiante porque los niños asociados o percibidos como afiliados a un grupo armado designado como terrorista corren un mayor riesgo que se violen sus derechos. El CICR está preocupado por la persistente tendencia legislativa que trata a los niños etiquetados como terroristas como casos excepcionales a los que no se les aplica el derecho internacional preexistente. Por lo tanto, amerita enfatizar que los niños de los que hablamos siguen teniendo derecho a las protecciones legales que tienen en virtud de su identidad como niños bajo el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, esbozaré el marco legal que se aplica a los niños en el contexto de los grupos armados designados como terroristas. Antes de entrar en los aspectos legales, me gustaría abordar brevemente los antecedentes históricos a partir de los cuales surgieron los desarrollos legales y humanitarios. El reclutamiento y uso ilegal de niños por parte de fuerzas armadas o grupos armados que ejercen formas extremas de violencia contra civiles no es nuevo. La cuestión de los niños soldados, como se les llamaba antes, se convirtió en una prioridad operativa para el CICR en la década de 1990. En ese momento, los niños eran reclutados por ejércitos y grupos armados en conflictos. La aprobación del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados en 2000 llamó la atención sobre la difícil situación de los niños afectados por las guerras y marcó un paso significativo hacia la prohibición de reclutamiento de niños. Posteriormente, el contexto del uso generalizado continuo de niños y niñas vinculados a fuerzas o grupos armados en varias guerras en África, Asia, en América Latina, junto con UNICEF y otros actores, participaron en el proceso de redacción de los principios de compromisos de París relativos a los niños asociados a fuerzas y grupos armados de 2007, desde entonces han sido respaldados por 102 estados. Ahora, en las últimas décadas, ha habido una proliferación de grupos armados en diferentes regiones, algunos de los cuales han sido designados por los estados o los procedimientos del listado de la ONU como terrorista. En este contexto, algunos estados han seguido una retórica deshumanizadora que trata a las personas que se perciben vinculadas al terrorismo como no merecedoras de la protección del derecho internacional. Se han desarrollado marcos legales y políticos para contrarrestar la amenaza que representan los grupos armados no estatales designados como terroristas, a menudo caracterizados como excepcionales. Los niños que se perciben como afiliados al terrorismo, ya sea por derecho propio o a través de miembros de la familia o porque viven en las proximidades o bajo el control de un grupo armado designado como terrorista, no son considerados primariamente como niños, sino como amenazas a la seguridad, sin tener en cuenta el derecho
el hecho de que todos los niños tienen derecho a una protección específica en virtud del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, la preocupación es que si bien el marco legal que protege a los niños en los conflictos armados es realmente fuerte, tan pronto como se etiqueta a un niño como terrorista, se pueden aplicar diferentes conjuntos de leyes, lo que puede estar en contradicción con el marco legal sólido. Y al mismo tiempo se puede dejar de lado el marco legal preexistente aplicable a CAFAG. Aquí en la próxima diapositiva vemos que el CICR considera legítimo que los estados tomen medidas de respuesta para garantizar su seguridad. Sin embargo, al hacerlo, es obligatorio que mantengan las salvaguardas que protegen la vida y la dignidad humanas establecidas en el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, la designación de las personas como terroristas o el carácter terrorista de los actos que puedan haber cometido no pueden invocarse en modo alguno como justificación para no otorgarles los derechos y protecciones que les corresponden en virtud del derecho internacional. Les quisiera comentar sobre las etiquetas y terminología. El derecho internacional humanitario prohíbe explícitamente los actos de terrorismo, entre otras disposiciones en el Protocolo Adicional 2. Por lo tanto, el derecho de los conflictos armados proporciona un marco legal sólido con prohibiciones explícitas aplicables también a los grupos armados no estatales designados como terroristas. Cometer actos de terrorismo, por ejemplo, ataques destinados a sembrar el terror entre la población civil, ataques indiscriminados o homicidios legítimos y legítimos masivos, conlleva responsabilidad penal individual tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, aunque el derecho internacional humanitario regula actos específicos, no contiene ninguna definición de lo que constituye un terrorista o un grupo terrorista. En ausencia de una definición de terrorismo acordada internacionalmente, si un individuo se considera terrorista o un grupo se clasifica como terrorista, depende de las decisiones de los estados y puede ser subjetivo. Hemos visto cómo esta etiqueta ha conllevado riesgos para los niños. La definición, designación, las etiquetas son muy importantes, ya que pueden determinar el alcance del marco legal de protección aplicable a un niño o a la interpretación del mismo por parte de las partes interesadas. Las designaciones de personas como terroristas o extremistas violentos o combatientes terroristas extranjeros pueden usarse como máscaras que justifican la deshumanización y, en última instancia, la inobservancia de las protecciones legales. Por otra parte, cuando hablamos de un niño asociado a una fuerza armada o a un grupo armado, el significado del término asociado es el de los principios de París, que define un CAFAG como toda persona menor de 18 años que ha sido reclutado o usado. Teniendo en cuenta esta clara definición, es importante distinguir entre los niños que han sido reclutados o utilizados y aquellos niños que pueden haber sido forzados a vivir bajo el control territorial de grupos armados o que tienen familiares que están vinculados con grupos armados, pero donde los niños no están asociados ellos mismos. Para evitar reforzar involuntariamente una narrativa de que esos niños están entrenados o son peligrosos, no se les debe referir como asociados con un grupo designado como terrorista. Así, cuando hablamos de niños en el contexto de grupos armados designados como terroristas, el derecho internacional humanitario o DIH, el derecho aplicable en los conflictos armados reconoce dos categorías. Uno, la categoría de todos los niños. Esto incluye a los niños que no han sido ni reclutados ni utilizados, pero que se percibe que tienen vínculos con grupos armados designados como terroristas. Y dos, la categoría específica de CAFAG, según la definición de los principios de París, que se refiere a los niños que han sido reclutados o utilizados por una fuerza armada o un grupo armado y que por lo tanto están asociados con ese grupo. Los conflictos armados entre un Estado y un grupo armado designado como terrorista son conflictos armados no internacionales. Estas situaciones se rigen por el artículo 3 de la Convención de Ginebra, el derecho internacional humanitario consuetudinario, así como el protocolo adicional 2 para aquellos estados que hayan ratificado este último y para los conflictos en los que se aplique.
Los niños están cubiertos por las garantías fundamentales para las personas que no toman parte directa en las hostilidades. Es clave la exigencia del trato humano, que se aplica a todas las personas en todas las circunstancias. Por supuesto, lo que es un trato humano para un adulto puede no ser un trato humano para un niño. Según el DIH, el trato humano es específico del contexto y debe tenerse en cuenta en las circunstancias concretas de cada caso, incluso a la luz de la edad de la persona. El derecho internacional humanitario también exige el mantenimiento de la unidad familiar en la medida de lo posible. Además, otorga a todos los niños respeto y protección especiales. El principio de especial respeto y protección exige que los estados adopten las medidas necesarias para garantizar que los niños reciban el cuidado y la protección especiales a los que tienen derecho. Estas son las protecciones legales que tienen en virtud de su identidad como niño. Este principio se refleja en las obligaciones que se aplican específicamente a los niños. Las cuatro áreas claves del derecho internacional humanitario son las obligaciones de facilitar el acceso a la educación, obligaciones que se aplican a los niños detenidos, que abordaré en un minuto, la restauración de las obligaciones de Family Links, es decir, también conocido como búsqueda y reunificación familiar, y la prohibición de reclutamiento y uso en hostilidades. Existen diferencias en las obligaciones en torno a la edad de reclutamiento según los tratados por los que un Estado tenga obligaciones, pero lo más común es que la edad de 18 años se aplique al reclutamiento por parte de grupos armados no estatales. Las normas del derecho internacional humanitario se complementan con las normas del derecho internacional de los derechos humanos. En el contexto de niños con vínculos percibidos con grupos armados designados como terroristas, quienes a menudo son estigmatizados y privados de sus derechos en virtud de las relaciones familiares, vale la pena enfatizar el principio de no discriminación. Entre otros lugares, se establece en el artículo segundo de la CDN que estipula que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño no esté protegido que el niño esté protegido contra toda forma de discriminación o castigo sobre la base del Estado, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de los padres, tutores legales del niño o familiares. Los estados partes de la CDN también están obligados a tomar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de un niño víctima de conflictos armados. En cuanto a la otra categoría, se aplican obligaciones específicas a los niños asociados con fuerzas armadas o grupos armados, independientemente de si esos grupos armados han sido designados como terroristas. Entre ellos están los niños que han sido reclutados ilegalmente, que tienen derecho a medidas de apoyo para su recuperación física y psíquica y su reinserción social. Y la resolución 2427 del Consejo de Seguridad de 2018 también destaca la necesidad de prestar especial atención al tratamiento de los niños asociados o presuntamente asociados con todos los grupos armados no estatales, incluidos aquellos que cometen actos de terrorismo. Esta resolución alienta aún más el establecimiento de procedimientos de entrega de los niños capturados a los actores civiles de protección civil. Los procedimientos de traspaso son una interpretación de lo que significa concretamente otorgar a CAFAG una protección especial de su derecho de recuperación y reintegración. En caso de detención, los niños reclutados ilegalmente por un grupo armado designado como terrorista continúan beneficiándose de la protección especial a la que tienen derecho los niños. En línea con esto, los niños deben alojarse separadamente de los adultos a menos que estén con la familia. Los niños deben tener acceso a alimentos, ropa, tratamiento médico que sean adecuados a su edad, acceso a la educación, y el principio de especial respeto y protección también debe interpretarse en el sentido de que deben considerarse alternativas a la detención. Los niños reclutas deben ser tratados principalmente como víctimas de violaciones del derecho internacional y de la Resolución 2427 del Consejo de Seguridad. Insta a los estados a considerar medidas no judiciales como alternativas al enjuiciamiento y la detención que se centren en la rehabilitación y reintegración de los niños anteriormente asociados con grupos armados, reflejando así la Convención sobre los Derechos del Niño.
así como el protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados, así como la Carta de los Niños Africanos y los Principios de París. Los principios de París también establecen que los niños reclutados no deben ser procesados únicamente por su pertenencia a un grupo armado. Esta también es la posición del CICR. La ley y los estándares de justicia de menores también exigen que los niños estén exentos a la pena de muerte. En conclusión, el derecho internacional humanitario se aplica a las personas afiliadas al terrorismo como cualquier otra. Todos los niños, incluidos los asociados con la violencia extrema, deben ser considerados principalmente como víctimas y niños, tratados como tales. Este punto es imperativo. Llega al corazón de lo que significa ser niño y, de manera tranquilizadora, el marco legal existente lo aborda de manera integral. Muchísimas gracias. Thanks so much, Julia, for a very informative Muchísimas gracias, Julia, por su presentación. very important information there. Nos presentaste informaciones muy pertinentes. And I understand you will be talking more around detention of Janine, children. creo que vas a hablar sobre la detención de los niños, entre otros temas. Muchas gracias. Thank you so much. Okay. So yes, thank you everybody. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy, por darme la oportunidad de hablar hoy sobre este tema tan importante. Como mi compañera Julia mencionó en su presentación, a pesar de un marco legal internacional que exige que los niños sean tratados principalmente como víctimas, muchos niños son detenidos por su afiliación percibida o real con un grupo terrorista designado. Como pueden ver en esta diapositiva, que se basa en datos del Informe Anual sobre Niños y Conflictos Armados de 2021 del Secretario General, los gobiernos y los actores armados no estatales han detenido al menos 3.243 niños en 20 países por su supuesta o real asociación con un grupo armado, por motivos de seguridad nacional o por presuntos vínculos familiares con un grupo o fuerza armado. Habilitados por la legislación antiterrorista nueva o enmendada, es más probable que algunos gobiernos traten a los niños afectados por conflictos armados, incluidos aquellos que no tienen un historial conocido como combatientes, como amenazas a la seguridad o delincuentes, y los detengan durante largos periodos de tiempo y sin cargos, a menudo en instalaciones que no satisfacen las necesidades de los niños. En ocasiones, los gobiernos también se someten a los niños a procesos judiciales por el mero hecho de pertenecer a un grupo terrorista designado en violación de las normas internacionales. En algunos países, la legislación antiterrorista es tan amplia que varias actividades no delictivas pueden considerar a un niño asociado con un grupo o fuerza armada. Incluyen acciones como participar en cursos religiosos, trabajar como cocineros o vender verduras, perdón. A veces los niños son clasificados como miembros de un grupo armado debido a la asociación a un miembro de la familia con ese grupo. Estas leyes que penalizan la asociación no reconocen la singular vulnerabilidad de los niños como objetivo de los grupos armados y el espectro de coerción que se conduce a su afiliación. Además del reclutamiento forzoso por parte de los grupos armados, los niños se unen por incentivos económicos, la falta de acceso a la educación, la falta de relaciones sociales, para ganar estatus social o para escapar de problemas familiares. Rara vez es la ideología la principal fuerza que motiva la asociación de los niños con los grupos. Una vez que los niños son etiquetados como miembros de un grupo armado en particular, especialmente ciertos grupos designados como terroristas, pueden enfrentar el estigma de sus comunidades, lo que dificulta su capacidad para reintegrarse a la sociedad y mantenerse a sí mismos. Entonces, como defensores de la protección infantil, ¿qué acciones pueden tomar para apoyar a los niños que han sido detenidos por su asociación percibida o real con un grupo terrorista designado? Para esta presentación me voy a centrar en dos posibles áreas de participación. Uno, la negociación de acuerdos para promover la entrega de niños en detención militar a actores de protección infantil para su reintegración. Y dos, participar en la promoción a largo plazo para fortalecer las protecciones legislativas para CAFAG.
Voy a empezar con la negociación de acuerdos de protocolos de traspaso. Los acuerdos de protocolo de traspaso se han convertido en una de las principales herramientas para los actores de protección infantil que buscan promover la liberación de niños bajo custodia militar a los actores de protección infantil. Son acuerdos de un gobierno o grupo armado con un apoyador como la ONU, por ejemplo, para transferir niños de la custodia de agentes de seguridad o con quienes se han encontrado a agentes civiles de protección infantil para servicios de apoyo que incluyen, entre otros, la asistencia a la reintegración. Por lo general, incluyen disposiciones sobre el trato de los niños mientras están bajo la custodia de las fuerzas de seguridad y detalles sobre los procedimientos de notificación y entrega. Históricamente, las negociaciones del protocolo de traspaso han sido iniciadas y dirigidas por UNICEF y o asesores de protección infantil en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. En algunos países, la ONU se ha asociado con el Ministerio responsable de la protección de los niños y los dos han liderado debates de forma conjunta. Las ONG suelen desempeñar un papel importante en la implementación del protocolo al proporcionar y apoyar a la atención provisional y el apoyo para su reintegración. Se han firmado protocolos de traspaso en los 10 países que pueden ver en el mapa marcados con puntos negros en la diapositiva. Los dos más recientes, Burkina Faso y Nigeria, no están incluidos. 9 de ellos han firmado, 9 de ellos están firmados con gobiernos y uno ha sido firmado por Ansar Allah, anteriormente conocido como los Houthis en Yemen. En la mayoría de los países, el impulso para negociar los protocolos fue el número de niños presuntamente asociados con grupos armados, a veces denominados grupos terroristas, que estaban bajo la custodia de actores militares y que estaban siendo detenidos arbitrariamente. Entonces, por ejemplo, en Níger, un aumento en las operaciones militares para contrarrestar a Boko Haram alrededor del 2015 condujo a la detención de una gran cantidad de niños en la cuenca del lago Chad. La oficina de país de UNICEF en Níger abogó por la transferencia de estos niños a un centro de justicia juvenil y comenzó negociaciones para un protocolo de entrega para asegurar su liberación. Las autoridades del gobierno de Níger firmaron un protocolo de entrega con la ONU el 17 de febrero del 2017 y ahora, según el protocolo, muchos CAFAG asociados con grupos terroristas son entregados directamente a los actores de protección infantil para su reintegración. Más recientemente, en Nigeria y en Burkina Faso, donde se adoptaron protocolos de traspaso este año, se iniciaron negociaciones para garantizar la liberación constante de niños detenidos por supuesta afiliación con grupos terroristas designados. Es importante señalar que los protocolos de traspaso no son garantías de inmunidad. Si se sospecha que un niño ha cometido un delito grave reconocido internacionalmente, más allá de la mera asociación con un grupo armado, puede ser procesado de conformidad con las normas internacionales de justicia de menores cuando el juez considere que su reclutamiento es un factor atenuante en el proceso penal. No tengo mucho tiempo para entrar en los detalles, pero como pueden ver a mano izquierda, tenemos un enlace a la nota de orientación y que también está disponible en francés y en árabe. Aquí este enlace habla sobre estos protocolos que está disponible en inglés, francés y árabe y está disponible para que puedan leer un poco más sobre los detalles de esos acuerdos. Si bien los protocolos de entrega son en muchos casos la herramienta principal para negociar la liberación de los niños detenidos, existen otros acuerdos que pueden conducir a la liberación de los niños. Voy a repasar algunos de esos ejemplos. Esto no es una lista completa. Aquí primero vemos las negociaciones de los planes de acción. La inclusión de una fuerza armada estatal o un grupo armado no estatal en los anexos del informe anual del Secretario General sobre niños y los conflictos armados abre la puerta para que la ONU se comprometa formalmente con la parte incluida en la lista para desarrollar un plan de acción para poner fin a las violaciones.
Tras la inclusión de las Fuerzas Armadas de Chad y las Fuerzas de Seguridad del Gobierno de Sudán en los informes anuales del Secretario General de 2007 y 2006, respectivamente, estos gobiernos iniciaron planes de acción con la ONU para abordar las violaciones graves contra los niños por las que fueron incluidos. Como parte de los compromisos de los acuerdos del plan de acción, las autoridades chadianas y sudanesas firmaron protocolos de entrega el 10 de septiembre del 2014 y el 28 de abril del 2018, respectivamente, para liberar a los niños bajo custodia militar. La segunda área son los acuerdos de paz o alto del fuego. Los acuerdos que describen las responsabilidades de las Fuerzas Armadas al final de una guerra también pueden ser importantes para promover la liberación de los niños detenidos. Por ejemplo, antes del golpe de Estado en Sudán del 25 de octubre del 2021, la ONU había comenzado a negociar una hoja de ruta con varios grupos armados como parte del Acuerdo de Paz de Juba para implementar varias actividades diferentes, incluida la firma de protocolos de entrega para transferir niños en sus filas de grupos o fuerzas opositoras a actores civiles de protección infantil. De igual forma, las FARC, EP y el Gobierno de Colombia suscribieron el comunicado conjunto número 70 del 15 de mayo del 2016, que pedía la separación inmediata de los niños menores de 15 años y la reintegración de todos los niños menores de 18. Además, tenemos los marcos nacionales de DDR. En el marco democrático de la República Democrática del Congo, existe un plan de acción de la ONU con el Ejército Nacional Congoleño, así como un plan de desarme, desmovilización y reintegración que describe los roles y responsabilidades del Estado para transferir a los niños asociados a los actores de protección infantil. En algunos países tenemos una legislación nacional para asegurar la protección de los niños que están bajo custodia. Por ejemplo, en las Filipinas y en Myanmar, tenemos ejemplos de países que tienen una legislación nacional que prevé la entrega de CAFAG a actores civiles. En Filipinas, por ejemplo, en el 2019, el gobierno promulgó una ley que prevé la protección especial de los niños en situaciones de conflicto armado y establece sanciones por las violaciones de los mismos, que exige a las autoridades que transfieran a los niños detenidos en conflictos armados al funcionario local de bienestar y desarrollo social en un plazo máximo de 72 horas. En algunos países, tenemos indultos presidenciales para promover el bienestar de los niños. En Somalia, los niños que habían estado involucrados en un conflicto en Puntlandia fueron colocados en el corredor de la muerte. Los agentes de protección infantil abogaron por una suspensión de su ejecución y las autoridades liberaron a los niños en centros de reintegración. Y por último, amnistía. En algunos contextos, los actores de protección infantil se han involucrado en la defensa individualizada para la liberación de niños que tienen pruebas limitadas de afiliación o que tienen necesidades médicas. En Irak existe una ley de amnistía aprobada en agosto del 2016 que teóricamente ofrece amnistía a cualquier individuo que se unió a la ISIL o a otros grupos armados caracterizados como extremistas en contra de su voluntad y que no cometieron ningún delito grave. Un comité especial de jueces en Nínive, en colaboración con un fiscal general y un trabajador social, utilizó esta ley para liberar a algunos niños por participar en entrenamientos de ISIL durante entre 7 y 30 días antes de cumplir los 18 años, sin prueba de que hubieran participado en otras actividades de ISIL. Además de negociar acuerdos para promover la liberación de niños con una asociación percibida o real con un grupo terrorista designado de la custodia militar, los actores de protección infantil también pueden participar en actividades de promoción a más largo plazo para fortalecer las protecciones legislativas para CAFAG. En esta diapositiva verán un resumen de algunas de las posibles áreas de promoción. Tenemos tres principales. La primera es asegurar que las leyes nacionales
leyes nacionales de justicia juvenil estén en línea con los estándares internacionales. El sistema de justicia juvenil es un componente crítico del sistema general de protección infantil de un país. Un sistema de justicia de menores sólido ayudará a respaldar la liberación de niños detenidos por la mera asociación con agentes de protección infantil y promoverá medidas no judiciales como alternativas al enjuiciamiento y la detención de niños sospechosos de cometer delitos internacionales durante su asociación. Julia ya nos comentó las protecciones especiales para los niños reclutados ilegalmente por un grupo armado designado como terrorista, pero quisiera agregar algunas cosas. Primero, el enjuiciamiento de CAFAG solo debe ocurrir en circunstancias excepcionales. La decisión de presentar un caso contra un niño queda a discreción de la Fiscalía. En algunos contextos, por ejemplo, la Fiscalía ha decidido no hacerlo. Entonces, por ejemplo, en el Tribunal Especial en Sierra Leona, el fiscal no prosiguió con los procesamientos de ninguna CAFAG involucrada en la guerra. El segundo punto es que un sistema de justicia juvenil especializado o un tribunal civil con personal capacitado en procedimientos adaptados a los niños y conectados a los sistemas de bienestar infantil debe tener jurisdicción principal sobre los niños investigados y o acusados de delitos durante su periodo de asociación, en lugar de militares, inteligencia, seguridad nacional o tribunales especiales militares o similares. El tercer punto es que la edad mínima de responsabilidad penal debe ser de al menos 14 años, pero idealmente mayor, según las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Niño. Y cuarto punto, algunos ejemplos de alternativas no judiciales al enjuiciamiento y la detención incluyen las comisiones de la verdad y la reconciliación, que brindan un foro para escuchar a los niños que han cometido crímenes de guerra, los sistemas tradicionales de justicia y las reparaciones. And there are also reparations mechanisms that are sometimes used as alternatives to kind of formal prosecution and detention. The second area of advocacy is El segundo punto de abogacía es el fortalecimiento de las leyes contra el terrorismo. En muchos países, las leyes antiterroristas a menudo están en desacuerdo con los derechos del niño y los estándares de justicia juvenil, creando ambigüedad sobre qué ley debe aplicarse. Por ejemplo, desde 2001, al menos 140 gobiernos han adoptado leyes antiterroristas que a menudo no distinguen por edad de acción o asociación. Dicha legislación tiene como objetivo reconocer la gravedad de los delitos relacionados con el terrorismo con un enfoque punitivo, lo que es contrario a los estándares de justicia juvenil, que priorizan la reintegración. Siempre que sea posible, estas leyes deben hacer referencia a la legislación nacional del país que protege los derechos de los niños. Por ejemplo, en Túnez, además, las leyes deben prohibir la penalización de la mera asociación con grupos o fuerzas armadas para niños menores de 18 años y poner fin a la detención de los niños por motivos de vínculos familiares. Además, el gobierno debe desarrollar una ley integral sobre los derechos del niño que incluya disposiciones que reconozcan a las CAFAG como víctimas y que tipifique como delito el reclutamiento y la utilización de los niños. Cambiar la responsabilidad de los actos cometidos durante el periodo de asociación de los niños a los adultos que los reclutaron en primer lugar. Véase, por ejemplo, la nueva ley en la República Centroafricana. En la República Centroafricana se adoptó tal ley que tiene como objetivo específicamente a los CAFAG. Bueno, me complacería enormemente responder sus preguntas y muchas gracias por la charla. Muchísimas gracias, Janine. Las preguntas se harán al final cuando terminemos todas las presentaciones. Como recordatorio, yo veo que algunas personas alzaron su mano. Por favor, escriban sus preguntas en el chat
porque así las recopilaremos y enviaremos las preguntas a los oradores específicos. Ahora pasamos a la presentación de Bridget. Bridget nos va a comentar sobre un tema muy importante. Muchas gracias, Bridget. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar aquí desde Nueva York. Ya han oído hablar de Julia sobre el VIH y los marcos de derechos humanos para los niños en situaciones de conflictos armados, incluidos los niños asociados o percibidos como asociados con el conflicto armado, y han escuchado de Janine sobre las tendencias de los niños detenidos. Me gustaría hablar sobre algunos de los mismos temas, pero desde un punto de vista diferente y más práctico. Hablaré un poco sobre el lenguaje que utilizamos, cómo puede afectar el entorno propicio y sobre las implicaciones para los enfoques de nuestro programa. Primero, tómense un momento y piensen cómo y dónde han escuchado o leído que la gente usa términos como extremismo violento o la ideología radical, yihad violenta, o qué quiere decir llamar a alguien terrorista. ¿Qué quiere decir la radicalización y la desradicalización? Vemos estos términos a nuestro alrededor, en los medios, en la televisión, en los políticos y en el día a día. Utilizamos y escuchamos estos términos. Una de las preguntas es quién define estos términos y cómo los definen. Vemos gobiernos usándolos contra la posición política legítima y contra periodistas, trabajadores humanitarios, minorías étnicas. No existen definiciones específicas, o sea que esto puede querer decir diferentes cosas para diferentes personas. Por ejemplo, para Black Lives Matter, que es un movimiento que fue muy prominente en algunos momentos, y algunas personas les estaban llamando un grupo extremista violento. Entonces, ¿qué quiere decir cuando utilizamos un término como ese? Muchas veces esos términos tienen un componente ideológico. Existen presunciones en cuanto a la ideología. Pero en cuanto a la ideología, si vemos la evidencia, es muy raro que la ideología sea el factor determinante para que los niños se asocien con un grupo armado. Muchas veces tienen otros factores. Por eso vemos estos términos. Estos términos vienen de designaciones de políticas públicas y seguridad. Si ven, las Naciones Unidas actualmente solo tienen dos grupos terroristas designados, Al-Qaeda y el grupo del Estado Islámico y todos sus afiliados. Los gobiernos han designado docenas y docenas de grupos. Por ejemplo, solo Estados Unidos tiene actualmente 68 organizaciones terroristas extranjeras designadas. Esas son designaciones políticas o un proceso que ellos utilizan, pero otros países también lo hacen. Como pueden imaginar, estas designaciones tienen impactos y tienen consideraciones nacionales. Vemos muy a menudo que los gobiernos utilizan estas designaciones como una herramienta política. Por ejemplo, designar un opositor político como terrorista. O aunque no lo usen formalmente, lo utilizan en los medios, lo han utilizado contra periodistas, minorías étnicas. Entonces vemos esto siendo utilizado de forma política y no con base en hechos. Como dijo Julia, no existe una definición común que nos permita crear una definición real y clara. Como pueden imaginar, incluso en la comunidad internacional, un país puede designar a un grupo como terrorista, mientras que otro país puede ser que los vean como un grupo que está luchando por la libertad. Entonces, hay diferencias entre los países en cuanto a las designaciones.
¿Cómo esto impacta a los niños? Creo que ya escucharon mucho sobre esto. Hay definiciones muy amplias sobre el terrorismo y el reto en cuanto a esto es que a veces son tan amplias las definiciones que muchas personas no saben qué está prohibido. Son definiciones eh, poco concretas y si vemos la definición de niños y niñas vinculados a fuerzas o grupos armados, CAFAG, vemos que algunos de ellos son niños que están cocinando para un grupo armado, por ejemplo, que es una actividad típica que un niño puede ser que lleve a cabo y puede ser que esto sea prohibido, mientras que obviamente cocinar de forma general no es un acto prohibido, es algo que hacemos todos los días. Entonces, estos tipos de actividades pueden criminalizarse y las personas puede ser que ni siquiera sepan de esto. Lo otro que yo quisiera comentar es el contraterrorismo y el extremismo violento. Tienen relación con esto. O sea, estos no son abordajes neutrales. Se utilizan para disminuir los derechos de los niños. Yo estoy aquí en Nueva York, aquí donde ocurrieron los ataques del 11 de septiembre, y más aún en situaciones de conflicto en todo el mundo, donde millones de personas han sido atacadas con violencia por grupos armados designados como terroristas. El problema de los grupos armados que cometen actos indiscriminados contra civiles, incluidos los niños, para crear miedo, dolor y pánico, esto sigue siendo una profunda realidad. Existe una necesidad profunda de justicia contra los perpetradores. Es absolutamente necesaria. La necesidad de justicia es muy clara. Entonces, ¿cómo lidiamos con esta tensión entre la seguridad y los derechos humanos? Existe una tensión evidente, pero sinceramente no debería de existir una tensión. La seguridad y los derechos humanos y su protección son mutuos. Janine nos comentó el aumento de niños que han sido detenidos, los niños que se han liberado de grupos armados o que han huido. Puede ser que ellos piensen que su gobierno los protegería, pero una vez que son liberados, muchas veces son detenidos. Puede ser que sean torturados o que les pase algo porque se les percibe como siendo asociados. Entonces, esa falta de respeto de sus derechos, la falta de tratamiento adecuado, aumenta la preocupación en cuanto al Estado. Entonces, esto disminuye la seguridad. La próxima diapositiva. Entonces, quisiera hablar un poco sobre la narrativa que hemos visto en los medios y que piensen un poco sobre el lenguaje que ustedes utilizan y que sus compañeros y sus organizaciones utilizan. Hemos visto oficiales de la ONU en los medios utilizando términos como estos niños son bombas reloj. Hemos visto en los medios que han llamado a los niños como niños del yihad. Entonces, es como es como transformar a los niños en una gran amenaza. Esto es diferente de cómo hemos tratado y cómo hemos visto a los niños en el pasado. Los niños en otras guerras se trataban como víctimas de violaciones del derecho humano. Entonces, de un punto de vista legal, deberían ser tratados como víctimas porque son víctimas de violaciones de los derechos humanos, pero obviamente ellos también tienen un poco de agencia, entonces muchos son sobrevivientes. Entonces, como actores humanitarios, también utilizamos términos que muchas veces crean ese tipo de estigma. Por favor, tengan cuidado con las palabras que utilizamos. Yo trato de tomar mucho cuidado con las palabras que utilizo para que tenga mucha clareza en cuanto a lo que quiero decir.
Esto está relacionado con lo que dijo Julia. Los niños son niños, no importa quiénes son o dónde estén. A veces se utilizan términos como niños de ISIL. Esto crea una terminología y se convierte en un término que las personas utilizan no de forma intencional para crear un estigma, pero que terminan perpetuando estos estereotipos. Y esto no prioriza el trabajo que queremos hacer juntos. Quisiera comentar el continuo de coerción. Creo que algunos puede ser que lo conozcan, pero se hizo un estudio y hay una nota técnica sobre la programación que habla sobre el continuo de la coerción. Esto trata de las decisiones que toman los niños cuando se asocian. Por eso necesitamos entender esta programación para ellos cuando hablamos de prevención y cuando hablamos de la respuesta. El continuo de coerción habla sobre, primero, los niños que son reclutados de manera forzosa, hasta los niños que parecieran haber entrado de forma voluntaria. Cuando vemos este continuo de coerción, vemos esto en todos los niños asociados con diferentes grupos. Vemos que estos niños toman decisiones con base en muchas decisiones malas, decisiones que son informadas por por la falta, ya sea la falta de comida, la falta de protección, que sus familias no han podido protegerlos. Entonces no tienen opciones, son niños que no tienen opciones. Pese a que parece una opción voluntaria, hay una coerción en muchos sentidos. Quisiera hacer hincapié en otras cosas y que piensen en otros temas. La instrumentalización de los servicios. Quiero hablar sobre esto porque vemos sobre el punto de desradicalización. Muchas veces pensamos sobre la programación como la desradicalización. La idealización muy raramente es una fuerza específica para que los niños entren a estos grupos. A veces participar de una ideología puede ser simplemente un mecanismo de supervivencia. Entonces lo que vemos es que los servicios que los actores humanitarios proveen y que los gobiernos proveen, como educación, empoderamiento de los jóvenes, programación de resiliencia, lo que empieza a pasar es que se utilizan para objetivos contra terrorismo. Entonces, la educación se utiliza como combate al extremismo violento, en vez de tener la educación con el propósito de educación a las personas. Entonces, hay riesgos asociados con eso y tenemos que tener cuidado en cuanto a esto. Los líderes prestan atención a cuáles son los nombres de los proyectos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, un programa para los jóvenes contra el extremismo violento puede ser que los jóvenes no quieran entrar en este grupo porque no quieran denominarse como extremistas violentos. Entonces, estas narrativas pueden afectar la participación de estos grupos. Hablamos de la estigmatización de los niños en estas comunidades y esta estigmatización, esta separación, aislamiento pueden exacerbar el conflicto y la sensación de no pertenecer y reducir la reintegración a largo plazo. No voy a hablar mucho sobre la detención porque ya Janine habló sobre esto, pero esta es una gran consecuencia de las designaciones de grupos armados como terroristas. Hemos oído hablar de niños que han sido afectados por este tema
Hemos visto las consecuencias que enfrentan, hemos visto la programación sobre la prosecución, rehabilitación y tenemos provisiones en cuanto a este tema. Próxima diapositiva. Todos estos temas pueden tener un impacto. Entonces, ¿qué hacemos en cuanto a esto? ¿Cómo abordamos este tema? ¿Cómo salimos de esta falta de comodidad en cuanto a esta agenda? Yo diría que empezaríamos con lo básico, volver a lo básico, poner a los niños en el centro. Christine dijo al principio, piensen en las FARC en Colombia, LTTE en Sri Lanka. Todos ellos reclutaron y utilizaron a los niños. Esos son ejemplos de quienes reclutaron y utilizaron un gran número de niños, los sometieron a la severa violencia y a privaciones y fueron altamente ideológicos. Y si bien, por ejemplo, por supuesto, existen diferencias con ISIL, las experiencias de los niños en estos grupos armados no son fundamentalmente diferentes de la explotación que experimentan estos otros grupos. Y sin embargo, los tratamos de forma diferente. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿por qué los niños asociados con grupos armados designados como grupos terroristas reciben un trato diferente? ¿Por qué nuestro enfoque debería ser diferente? O claro, se debe contextualizar, pero esto no es nuevo ni excepcional. Entonces, volvemos a la Convención sobre los Derechos del Niño, el instrumento internacional más ratificado del mundo y sus protocolos facultativos. Volvemos al DIH del que habló Julia. Estos instrumentos tienen sus raíces en la humanidad de los niños. Reconocen el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, los derechos a la educación, a participar en las decisiones sobre sí mismos y a no ser discriminados, sus derechos a estar libres de detención arbitraria, libres de violencia, su derecho a la vida familiar y a la liberación y reintegración. Y para aquellos que puedan haber cometido delitos, el derecho a una justicia justa y a un trato justo. No hace falta crear un vocabulario separado para ello. Entonces, si les preguntan, ¿qué pasa en cuanto a los niños que están detenidos? Puede ser que hayan cometido un crimen. Puede ser que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a los principios. Volvemos al derecho juvenil. Volvemos a cuál sería el mejor interés para los niños. Nos sentimos cómodos hablando de estas cosas. Los conocemos. Los niños en estas situaciones no merecen menos. Centrarse en estas cosas que sabemos y con las que nos sentimos cómodos debería ayudarnos a elegir un lenguaje que coincida con nuestros valores y nuestras intenciones de presentar a cada niño como una persona con derechos y dignidad. In terms of programming, just maybe a few things here to wrap up. Number one is basically don't focus necessarily totally on ideology. Entonces, volvamos a los instrumentos guía que nos ayuden no solo a recalibrar el entorno en el que operamos, sino también identificar el vocabulario que necesitamos para discutir estos temas con actores de seguridad. Entonces, trabajemos primero ¿en qué significa todo esto para la programación? Entonces, en primer lugar, la evidencia muestra que para los niños la ideología rara vez es la principal fuerza impulsora de la asociación de los niños con un grupo armado designado como grupo terrorista. Entonces, cuando la ideología está involucrada, a menudo es solo uno de varios factores. Por lo tanto, cualquier enfoque de la programación no debe centrarse principalmente en la ideología, sino en otros factores, las privaciones que llevaron a la asociación de un niño. Creo que voy a dejarlo hasta aquí porque no tengo más tiempo. Muchísimas gracias. Many thanks, Bridget, Muchísimas gracias, Bridget. presentation. Fue una excelente presentación que nos hizo pensar un poco sobre cómo se perciben a los niños y cómo nosotros percibimos a los niños también. Tenemos un poco menos de media hora, entonces quisiéramos pasar a las preguntas y respuestas. Sandra y yo hemos estado viendo las preguntas que han puesto en el chat
tenemos muchos comentarios y preguntas. Just on the back of your presentation and the points you were Bridget, making, en relación a su presentación, tenemos una pregunta sobre el apoyo en cuanto a la salud mental para los niños, estos niños que han sido asociados con grupos designados como terroristas. Bridget, ¿nos podrías comentar un poco en cuanto a esto? ¿Cuáles serían tus recomendaciones o reflexiones en cuanto al apoyo a estos niños? Sí, no hay ningún problema. Bueno, en cuanto al grupo del trabajo de la CAFAG, yo quisiera comentarles que hay un grupo de recursos de la CAFAG, Está en la página de CAFAG, creo que alguien lo va a poner en el chat. Es un enlace. Estamos en un sistema de pruebas, pero el abordaje es básicamente utilizar lo que ya sabemos. Sabemos que estos niños en todos los grupos armados o en fuerzas que han sido asociadas como terroristas, ellos han sufrido violencias de diferentes tipos. Vemos violaciones de los derechos de los niños que muchas veces vienen con segundas violaciones, ya sea una abducción, violencia sexual, otros tipos de depravación. Entonces, no nos sorprende que muchas veces los niños han pasado por incidentes que tienen mucho estrés. Entonces, utilizamos abordajes de este abordaje en cuanto a las necesidades del niño, sus necesidades de cuidados. Entonces, les recomiendo que le echen un vistazo a este enlace que se ha puesto en el chat. Esto se desarrolló con un grupo sobre... Es un grupo que tiene un acrónimo específico, pero fue desarrollado por expertos y también con CAFAG. Muchas gracias. Muchas gracias. Las directrices están disponibles en la página web de CAFAG en The Alliance. Entonces, muchísimas gracias, Giovanna, por poner el enlace en el chat. Creo que todos lo pueden acceder ahora. Julia, le tengo una pregunta. Tenemos preguntas del chat sobre la importancia de los derechos internacionales en relación a los niños. Específicamente una pregunta, Jean-Marie. ¿Podrías responder la pregunta, por favor? Yes, Christine, sorry, can you repeat or can you... Sí, perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Sí. La pregunta es de Tinga Sawadogo y pregunta sobre DIH en relación a esta cuestión. Well, so it is difficult to identify Es difícil the children, identificar a los niños. how it is possible to... I am reading it in French. Perdón, estoy leyendo la pregunta en francés. Denme un momento, por favor. I mean, if I understand well, it refers to... Si entendí bien la pregunta, creo que se refiere a la protección específica para los niños. Christine, is that okay? I mean, if I say under IHL, Yes. there are general and specific protections. Bajo la DIH hay protecciones específicas y claro, I'm just about is it the question about estoy leyendo la pregunta de nuevo. No sé si se trata un poco sobre si el niño es una víctima o si es la otra pregunta. Explain the question more thoroughly.
Creo que le daremos la palabra a Tinga para que pueda explicar su pregunta. Bueno, quisiera decir un par de palabras en cuanto a esto, que son importantes en cuanto a este tema en general. Es legítimo que los estados utilicen la legislación contra estos grupos designados como terroristas. Tenemos protecciones específicas y generales para la protección de los niños en VIH. Las protecciones específicas de los niños en cuanto a los niños como víctimas, ellos merecen un cuidado especial. Este es un reconocimiento muy antiguo que ha sido establecido por más de 100 años. Y Christine, creo que podríamos decir aquí que casi exactamente 100 años, en 1923, la Unión de los Derechos de los Niños en Ginebra creó este texto que fue adaptado en Naciones y en la Asamblea General. Este fue el primer documento de derechos humanos que estipulaba que el niño delincuente debe ser reclamado. Entonces, este es un compromiso histórico para la protección de los niños sin excepción. Incluso un niño delincuente tiene un derecho fundamental de ser reintegrado a la sociedad. Entonces, volviendo al VIH, las protecciones específicas se deben a todos los niños porque se refiere a los derechos fundamentales de los niños. Este es un reconocimiento de que el niño es diferente de un adulto por su edad y por su dependencia en los adultos y sus vulnerabilidades específicas. Por eso los niños deben tratarse primariamente como víctimas y no como amenazas a la seguridad. Existe el problema de que un niño o una niña puede ser algo de hostilidades bajo el derecho humanitario internacional. Entonces, tendríamos que ver instrumentos que puedan ser ratificados por estados o por el estado parte para abogar al apoyo del marco legal y también los principios de París, porque esas son las herramientas que tenemos a mano que son muy buenas. Entonces, para la gran mayoría de los estados, para ser clara, el reclutamiento de un grupo armado está prohibido. Y eso está en línea con el protocolo que ha sido ratificado por 172 estados. Muchas gracias, Julia. Tenemos una pregunta sobre los niños que son víctimas de violencia sexual dentro del contexto de los niños que están asociados a grupos armados. Los niños nacidos de violencia sexual son considerados CAFAG cuando el padre biológico es miembro de un grupo terrorista. Janine, ¿podrías responder esta pregunta? Yeah, sure. I'm happy to. And Sí, cómo no. yeah, feel free to jump in. But no, so as we were mentioning before, No, como mencionamos antes, I think there is a tendency under counterterrorism laws to creo que hay una classify tendencia children en la legislación de clasificar a los niños como miembros de un grupo armado o terrorista con base en un vínculo familiar, pero tiene que ser tu participación específica que te hace miembro de un grupo. No puede ser que mediante tu familia seas considerado como un miembro de un grupo armado. Y eso se extiende a los niños que nacen de una violencia sexual. Ellos no se considerarían como miembros o como CAFAG asociados con grupos armados o fuerzas armadas. Ellos son víctimas del conflicto. No serían considerados como miembros de un grupo terrorista por una afiliación familiar, pese a que existe esta tendencia frecuente de asociarlos
a los niños y a las esposas con un grupo terrorista, pese a que no existe un vínculo específico. Requeriría una participación específica de ellos para que se consideraran como un miembro. Creo que es una pregunta muy importante porque trata no solo de ellos, sino que también de los hijos de adultos que están asociados o que se percibe que están asociados. Esta pregunta sobre su involucración en los grupos armados, bueno, la responsabilidad criminal es individual. Punto. Es individual. Solo se puede hacer responsable a un niño por sus actos específicos, así como a las personas. Entonces, si se habla de un grupo, de una familia, una comunidad, a menos de que exista una evidencia individual, no deberían ser criminalizados. Por eso hablamos sobre la legislación nacional y antiterrorismo, como puede ser tan amplia y puede ser que incluya a los grupos y a las familias. Eso termina siendo una violación de muchos marcos legales en cuanto a CAFAC, específicamente para los niños de las mujeres que puede ser que hayan sufrido una violencia sexual y que sean nacidos de esa violencia sexual. Existe un estigma muy claro. Veo que en las preguntas también tenemos una pregunta en cuanto al acceso a la identificación y a la documentación civil, partidas de nacimiento. Eso también puede tener un impacto, porque a veces los niños nacen y no pueden, la madre no puede identificar o no quiere identificar al padre o no sabe quién es el padre porque ella sufrió una violencia sexual. Entonces, ¿qué ocurre con el niño? En algunas culturas, uno tiene que tener el nombre del padre, sino sin eso sería muy difícil conseguir identificación o no reconocerían los documentos. Entonces, eso significa que hay niños que no tendrían acceso a identificación. Es un problema crítico para que los niños tengan acceso a sus documentos y así puedan tener acceso a los derechos, identidad, nacionalidad, educación, todos los demás derechos. Ellos dependen de estos documentos. Entonces, el problema del estigma relacionado a un grupo específico es muy importante. Sin embargo, no se les consideraría CAFAC tradicionales porque no han sido reclutados y utilizados por un grupo armado, que es la definición de CAFAC. Muchas gracias. Thanks very much, Bridget. Muchas gracias, Bridget. There's another question that has come up here, which I thought you'd be well placed to Tenemos una otra answer. pregunta que creo que Bridget nos podría comentar. Es de Lisa Mashanan. Discúlpame si si he pronunciado tu nombre de manera equivocada. La utilización de estos marcos legales en consideración a la protección de los niños. ¿Nos podrías comentar un poco en este aspecto? To you, Bridget. Okay, What- just what wanted are to your make sure. initial sort of Yes, thoughts well, I on think that? Janine actually covered this Yo creo really que Janine habló muy bien sobre esto en su presentación. Es difícil hacer con que los estados cumplan con ello, pero yo creo que uno de los puntos de abogacía principales sería trabajar directamente con los estados en cuanto a sus marcos legales. Janine identificó ver la legislación contra terrorismo y asegurarnos de que diga explícitamente que los niños se excluyen de esta legislación, es decir, que los niños se traten bajo las leyes juveniles nacionales. Esas leyes juveniles deberían aplicarse a todas las formas de conducta criminal, ya sea un acto terrorista o, digamos, un robo común.
los derechos del niño son los mismos y deberían ser los mismos. Eso es muy importante. El Comité sobre los Derechos del Niño tiene un comentario específico que habla sobre la necesidad de no enjuiciar a los niños bajo los tribunales específicos. Pero a veces no hay tribunales juveniles. ¿Qué hacemos en ese sentido? Entonces, el punto sería cómo trabajamos con los actores o los actores de justicia para capacitar. Es decir, debería haber un tribunal civil que tenga personas especializadas en la parte juvenil. Entonces, creo que hacer ese trabajo de revisión de legislación, ver cómo se aplica a los niños o cómo se aplicaba a los niños y trabajar en enmendar esas leyes para aclarar que el Estado tenga esa legislación vigente. Muchísimas gracias, Bridget. Tenemos otras preguntas en el chat en relación a la situación en las Américas, con los niños que son reclutados o asociados con las pandillas criminales, específicamente la situación de detención. ¿Nos podrían aclarar la distinción y diferencias entre los niños asociados con fuerzas o grupos armados y los niños asociados con pandillas criminales? Thank you, Christine. Gracias, Christine. Well, so international humanitarian law is the body that applies El DIH se aplica específicamente al conflicto. Cuando tenemos estas situaciones que se han descrito, no hay conflicto armado como tal, entonces esas leyes de DIH no se pueden aplicar. Los criterios que necesitan cumplirse para que un conflicto se considere como un conflicto armado o no internacional son que el grupo armado designado como terrorista o el grupo armado necesita tener un nivel mínimo de organización. Es decir, tener un territorio donde pueda guardar su armamento y también capacitar a sus tropas. Eso es parte del territorio. Y también trabajar con las confrontaciones armadas de ese estado. Esas confrontaciones armadas deben tener una intensidad específica. Entonces, estos criterios se aplican solo en el caso de que se cumplan estos criterios para que se aplique DIH. En otras situaciones aplica el derecho, se aplican los derechos humanos. Thanks very much. Sorry, I put myself on mute there. Janine, we have a couple of questions Janine, on tenemos algunas preguntas en cuanto a los protocolos de entrega, específicamente sobre cómo conseguir más informaciones sobre esos protocolos de entrega y si estarían disponibles de forma pública. Estos normalmente no son protocolos disponibles, normalmente son parte de la ONU, de los gobiernos o de partes específicas. Sin embargo, en mi presentación mencioné que en la parte de preguntas y respuestas y en el chat tenemos un enlace del The Alliance que tiene un marco que consolida las mejores provisiones en cuanto a los protocolos de entrega que las personas pueden utilizar como guía en sus negociaciones para que puedan ver las diferentes provisiones que uno pueda considerar, como cuánto tiempo tarda uno en hacer una entrega,
cómo lidiar con la custodia de niños, cómo lidiar con niños bajo la custodia de militares. Creo que hay 10 o 11 protocolos de entrega y tenemos algunos de ellos listados y las provisiones más fuertes en cuanto a futuras negociaciones. Eso está disponible y creo que les será útil. Muchísimas gracias. Tenemos un poco menos de 10 minutos. Creo que hemos respondido ya sea verbalmente o por escrito a muchas de las preguntas. Disculpen si no hemos respondido a alguna de ellas, pero vamos a ponernos en contacto con ustedes para que podamos responderlas. Creo que tenemos un par de manos que están alzadas, que creo que tienen preguntas que quisieran hacer. Así que vamos a permitir que hablen. Empezamos con la primera persona que ha alzado su mano, Fiona. Fiona, ¿tienes un comentario o una pregunta? Thanks, Christine. Yes, thanks. No, no tengo una pregunta, gracias. Christine, was that for me? Yes, it is. Oh, thanks, Christine. Thank you. And thank you, firstly, thank you so much to the speakers today for all their really... Muchísimas gracias a los oradores por sus presentaciones y por sus comentarios. Me han hecho pensar mucho. Una cuestión que he hablado con Bridget anteriormente, esto es algo que han comentado hoy en cuanto a la dicotomía entre los abordajes que algunos tenemos en cuanto a los niños como víctimas y otros que utilizan un abordaje de seguritización. ¿Cómo hacemos para que nuestros compañeros entiendan al niño como una víctima cuando vemos diferentes discursos en operación de forma simultánea? Bridget, hiciste muy buenos comentarios en cuanto a esto. No sé si hay otros que quieran comentar sobre su experiencia práctica, sobre cómo hacemos esa reconciliación. Muchísimas gracias, Christine. Gracias, Fiona. Es una pregunta muy útil. Quisiera ver si alguno de los oradores tiene algún comentario en cuanto a tu pregunta. Janine, ¿tienes algo que añadir a esta pregunta? Creo que no tengo mucho que añadir, pero creo que el abordaje que Bridget nos comentó es importante. Es decir, la protección de los niños existe en el derecho internacional humanitario. Esos estándares existen y deberíamos pensar en esos estándares. Es un punto de inicio en esta conversación. Muchas veces hace falta crear una concientización, haber hecho investigaciones en cuanto a estos protocolos, entender los protocolos es el tipo de educación necesaria para los actores que muchas veces no están tan informados. Muchas veces cuando se diseñan estas legislaciones, los niños no son una prioridad en las conversaciones y eso se refleja en las leyes. Muchas veces no piensan en los niños específicamente o no crean legislaciones específicas para los niños. Entonces creo que se puede crear una concientización para estas partes que muchas veces no están trabajando específicamente con los niños para que puedan pensar en las protecciones que existen para los niños. Creo que como ya se comentó, esa es una buena base, es un buen punto de comienzo. Es una de las situaciones en las cuales la ley trabaja para los protectores de los niños y eso se puede utilizar como base para la abogacía. Muchísimas gracias. Estamos haciendo exactamente eso y creo que te agradezco muchísimo por tus comentarios. Julia, ¿quieres añadir algo a esa pregunta de Fiona? Indeed,
it's yes, what has been said by the other panelists is very relevant. Lo of que han course. dicho los demás creo que es muy relevante. Say that it's of course also a difficult task when you Es una tarea difícil también try to, convince someone and you always tratar de convencer a alguien, think of new strategies of what tratar de pensar en nuevas estrategias y qué más se puede decir, pero to smaller problems can be approach also convertir un problema grande en problemas pequeños creo que ayuda a entender cuál es la edad mínima de responsabilidad criminal, entre otras cosas. Eso podría ser una charla también en cuanto a al reconocimiento de una edad mínima para el enjuiciamiento. Esa es una expresión de esas salvaguardas de los niños. Entonces, por la vulnerabilidad, por la identidad como niños, ellos tienen protecciones especiales. Y también decir que en un contexto histórico han habido muchos conflictos en los cuales han participado los niños con violencia extrema. Sin embargo, ellos se deben ver como víctimas y como niños. Puede ser que hayan nada más algunas provisiones que sean problemáticas en la legislación y que en otras instancias creen una edad mínima para la responsabilidad o que reconozcan que un niño es un niño que necesita ser tratado de forma diferente. Entonces, lo que es muy problemático es cuando los derechos contra terrorismo, la pena de muerte, estas cosas eh, que no tienen una edad mínima y que no sean específicos a los niños, creo que eso se convierte en algo problemático. Cuando creamos estrategias de abogacía, la idea también es identificar el contexto de los niños y de las personas sobre las cuales hablamos. Algunos tienen una inclinación mayor a respetar los derechos de los niños y otros no tanto, pero muchas veces los que trabajan con seguridad entienden los beneficios para ellos también de respetar los derechos de los niños. A veces pueden haber interlocutores específicos que se pueden sensibilizar, con quienes puede existir un diálogo y utilizar argumentos para que ellos también puedan convencer a los demás. Muchísimas gracias, Julia. Es un muy buen punto para terminar nuestra sesión del día de hoy. Entonces, le pido disculpas a aquellos que no han recibido respuestas a sus preguntas. Como mencioné, vamos a revisar las preguntas del chat y enviarles respuestas. Tendremos más informaciones disponibles sobre el grupo de trabajo y la práctica comunitaria en la página web. Les invito a que respondan al cuestionario, a la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias por poner el enlace en el chat. Les quisiera agradecer a Bridget, Julie y Janine por sus presentaciones, por la información que han compartido hoy, por sus pensamientos y por sus experiencias que han compartido con nosotros hoy. Esto ha sido muy interesante. Espero que les haya sido útil a los demás participantes. Muchas gracias a Sandra y Gio por su participación de hoy. Muchas gracias a los demás compañeros y a los intérpretes que están trabajando aquí hoy también.
Gracias a todos por organizar y por asegurarse de que las presentaciones se lleven a cabo de la mejor manera. Muchísimas gracias a todos por participar en esta sesión de hoy. Y eso es todo. Muchísimas gracias y les deseo a todos un buen día. Muchísimas gracias. Bye.